Ya. Eh, una mil disculpas, pero ya se acababa el tiempo que él pidió para hablar. Eh, Le agradezco un mundo a mi hermano Jorge Basantes, que tuvo la oportunidad de presentar el día sábado que ellos se reúnen, tenía que explicar con Biblia que Jesús autoriza que se reúne, pero habló muchas partes de la Biblia. Yo solo escuché 4 partes de la Biblia, exactamente se leyó dos Éxodo primerito y luego leyó San Lucas y Eclesiastés, pero no le escuché qué versículo, qué capítulo, qué versículo. Escucharon pues a mi hermano cómo trabajan, que lo que dicen, como lo que está expresándose. Ahora yo voy a presentarme el que nosotros tenemos autorización de reunirnos día domingo. Tal vez usted mismo tal vez podrá estar leyendo pues en Gálatas capítulo 4 versículo 21 a 32. Gálatas 4. 21. Capítulo 4, 21. 4:21 dice la palabra de Dios. Sí, de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. 4:21. 4:21. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Ya. Sigan leyendo, hasta 31 es. Con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados de la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Ahí le interrumpo. El antiguo ropa que le dice, así está escrito en la Biblia católica, no está así, pero me gusta. La ropa antigua que dice es del testimonio del Antiguo Testamento, ya se me fue, ¿cómo es? Antiguo mandamiento, el antiguo mandamiento. Y el nuevo dictadura que dice, ese es Nuevo Testamento, que está haciendo entender. Anular el Antiguo Testamento y entrar con Nuevo Testamento. Eso le está explicando, pero dice viejo vestidura. Pero eso nosotros entendemos. Continúa mi hermano. Por lo tanto, dejando la mentira, hablen cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. O sea, que debemos hablar. O sea, el Antiguo Testamento que le dio la ley de 10 testamento es a Moisés que le dio, antiguo. Y hablar la verdad. O sea, esa verdad, la que Jesús vino a hacernos a aclarar cómo tiene que ser. Y luego vendrá el nuevo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y siga, continúa. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Evite la conversación obscena, por lo contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean una bendición para quienes les escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No habrá con el Espíritu Santo que dices que tenemos que a lo que ya Jesús dejó en la ordenanza, que durante el bautismo recibimos al Espíritu Santo.
Entonces, eso ya está haciéndonos entender. Siga, mi hermano. Dice, abandonen toda amargura, ira, enojo y gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ya ahí ya vino ya lo que ya viene a explicar quién es la que está dando el último órdenes de ley de Dios, que es Jesús, que es Hijo de Dios. Entonces ya tenemos que obedecer todo lo que manda nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya le está tratando de anularlo el Antiguo Testamento para que entre las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Siga, mi hermano. Ya se acabó el 31. Allá. Entonces, ahora vayamos al Hebreo 4:8. Ah, no, Gálatas mismo. 5:12. 5:12 dice, porque dan vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Mire lo que dice, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. O sea, dan vergüenza o perturban. Tratan de hacer equivocar, tratan de llevar a otro camino. A eso le dice, hacen tener vergüenza. No tenemos que tener vergüenza, decir las verdades, cómo debemos entenderlos. Siga, mi hermano. El 12 nomás nada más. Ahora entonces pasemos a Hebreo 4:8. Hebreos 4:8. Dice la palabra de Dios. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente por en otro día. Es lo que dice. Ahí esperemos. Está hablando ya no el sábado, ya está hablando de otro día. Entonces significa que ya no podemos guardar el sábado. ¿Por qué? Porque Jesús presenta el otro día, que es primer día de la semana. Entonces, el sábado ya queda anulado. Y el Jesús ya está aprobando que el otro día debemos reunirnos. O sea, eso indica que los primeros discípulos, primeros cristianos, ya se reunieron primer día, al otro día. O sea, ya no es sábado, sino es el domingo, primer día de la semana. Entonces, por eso que ahorita habla de primer día. Siga, mi hermano. Dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Queda un día especial para el pueblo de Dios, porque el que entre entonces, en el reposo... ahí nomás, en el 8 nomás, ya. El 8 nomás. Entonces, queda ya otro día. Entonces, significa que ya no es sábado. Si hablamos otro día, es día domingo. Eso tenemos que entender. Otro día. Entonces, vayamos ahora... Aquí hablamos solo del otro día nada más. Ahora vamos San Juan, capítulo 20, versículo 1 a 19. San Juan, capítulo 20, versículo 1. Capítulo 21, yo no encuentro todavía. 21, porque como está, ya, dice, de capítulo 1, 20. Ya, léame por favor. Dice el primer día de la semana. Eso, ahí está. Primer día de la semana. El primer día de la semana, la que se reunieron. ¿Cuándo se murió nuestro Señor Jesucristo? Viernes. Y el sábado no trabajó, ya pasó en sepulcro, se fue a predicar. Bueno, eso es otro. El primer día de la semana es día domingo, no es día sábado.
Entonces, primer día de la semana. Vamos viéndole qué dice más el texto que lea mi hermano. Siga, mi hermano. Porque dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Eso tiene que leerme hasta 19, porque ahí le va a enseñar a ver, solo primer día el Jesús, o sea, el primer día pasó eso. Dice, así que se fue corriendo a ver a Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, imagínense, primer día de la semana se fue María Magdalena al sepulcro. Le encontró ya piedra a un lado, no le encontró a Jesús. Entonces, de susto, emocionado, y se va a avisar a los hermanos. ¿Y a dónde acude? Se va a donde los discípulos y donde que estaban reunidos. Entonces, al llegar donde que estaban reunidos los discípulos, entonces entiende que ese día, primer día de la semana, los discípulos estaban reunidos ahí. Entonces, y vamos a ver qué pasa. O sea, ya se va a la Virgen María a avisarle esto, otra cosa pasó. Vamos a ver qué sucede. ¿Aprueba o no aprueba nuestro Señor Jesucristo? Porque ha de llegar, pero la Biblia que hable. Y dice, así que corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro. Inclinándose asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas sino enrollado y en el lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no había entendido las escrituras que dice que Jesús tenía que resucitar. Ya, entonces significa que ya al no ver, ya creyó lo que el Señor estaba predicado. Morirá, será crucificado y al tercer día vivirá, resucitará. Entonces se acordó eso y la fe, y ellos empezaron a creer. Entonces ese Jesús resucitado tenemos que creerlo, verlo, que qué día es la que está pasando. Ya, siga, por favor. Los discípulos regresaron a su casa. Pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinaba para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde habían estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, se volvió a mirar y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que él era. Jesús le dijo... Imagínese, cuando una persona cree en Dios, le quiere, le amamos, te amamos, tenemos la fe. Hasta ahora nosotros creemos que cuando no vemos, pero le creemos. Tenemos amor, tenemos atrás de Él para que nos salve. Creer, tradición, eso es lo más importante. Ahí la que está hablando es la tradición. ¿Cómo debemos creer? No necesitamos verlo, no necesitamos tocarlo, pero es la bendición de Él, nuestro corazón, que creamos que nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos buscando la salvación. Siga, mi hermano. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo han puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús.
Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. Imagínense, dice, vaya donde mis hermanos. Por si acaso los hermanos separados vayan a creer que Jesús tuvo hermanos carnal. No, es hermano en la fe, los hermanos de la iglesia, de la congregación. Eso significa hermanos. Por Dios, los hermanos separados no confundan, por favor, como nosotros que pensamos, creemos mucha manera, pero no, es hermano, creyentes en Cristo, creyentes de la congregación, creyentes de la iglesia, y eso significa hermanos. Y siga, por favor. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. Al atardecer de aquel primer día de la semana... Imagínense, aquí otra vez viene primer día de la semana. Ya nuevamente empieza a hablar primer día de la semana. Está muy claro. Arriba dijo otro día, ya no el sábado, es otro día, el día de la resurrección. Entonces, otro día, y después entra primera semana, habla de la primera semana. Entonces, ¿cuál es la primera día de la semana? Que todos entendemos, que es el domingo, primer día de la semana. Prosiga, mi hermano querido. Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos que a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Imagínese, Jesús llega y los discípulos cerraron las puertas, puesto seguro que nadie podía entrar, de miedo de los judíos, y los discípulos de Jesús estaban ahí dentro, esperando lo que dijo nuestro Señor. Y entra al medio y dice, y le saluda. Con ese saludo quiere decir el primer día de la semana que está autorizando primeros cristianos se reúne el día domingo. Ahora vamos a ver, después de saludar, ¿regaña o no? ¿O es que le aprueba? ¿O dice, está bien? ¿O le dice, no, porque esta reunión el domingo tiene que reunirse el sábado? Pero si hubiera sido así, el Jesús no habrá presentado en medio de los discípulos, de los cristianos, los primeros cristianos, la que él escogió. No escogió nadie, sino Jesús, que es hijo de Dios, que es Dios. Siga, por favor. Dicho esto, les mostró las manos, el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Imagínense, entonces no hay duda que en la Iglesia Católica descansamos el domingo, nos vamos a oír misa, a confesar, a comulgar, estar en la Santa Eucaristía, donde sacerdote proclama el cuerpo de Él, la sangre de Él, que ahí está. Y por fe, por la creencia, lo que dice, vayan. Y ahora sí va a leer usted mismo. Entonces, eso la que nosotros, la que creemos y nunca vamos a poner un lado. ¿Ya llegó al 19? Sí, ahora exponga usted mismo. Ya. Entonces, vamos, el San Juan 19, San Juan 20, 24.
San Juan 20, 24. Dice San Juan 20, 24. Dice San Juan 20, 24 a 26. Entonces dice, Tomás, uno de los 12, llamado el mestizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo con mis manos el señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Hay muchas de las cosas, muchas de las personas, muchos de los hermanos, siempre tenemos esa temática. Mientras no le vemos, no creemos. Desde ahí viene, como quien dice, ya idea de hermanos separados, que no creen. Mientras no vean, no creen. Pero nosotros, por la orden, por palabra de Dios, nosotros creemos. Hablando de Santa Eucaristía. Nosotros cuando comulgamos, le creemos que ahí está el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque el sacerdote es embajador de nuestro Señor Jesucristo. Es ministro de nuestro Señor Jesucristo. Así está, pero hablaremos en la tema de sacerdocio. Ahí hablaremos, pero ya le oriento en eso. ¿Tengo todavía tiempo? Sí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Otra vez aquí nos aclara. 27. Dice, el primer día de la semana. Y nuevamente caemos primer día de la semana. ¿Dónde usted también está así mismo? Sí. Primer día de la semana. Estando todos nosotros reunidos para la fracción del pan. Imagínense, primer día de la semana. Están nosotros reunidos para la fracción, para el pan, la que en la Iglesia Católica, pan que presenta. Pablo, que debía marchar al día siguiente, desertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Imagínense, San Pablo predicó esto, primer día de la semana. Estamos en esto muy claro. Nosotros los católicos nos reunimos eso. Ahora vamos primera de Corintios capítulo 16 versículo 1. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 2. Ya. En cuanto a la colecta en el favor de los santos, hagan también ustedes tal como mandé a la iglesia de Galacia, los primeros días de la semana. Aquí habla iglesias. ¿Usted también dice iglesias? Ya. Iglesias, entraremos en el tema de iglesias. ¿Por qué habla de iglesias? No porque haya muchas iglesias de Jesús. No porque haya muchas iglesias de Dios Padre Celestial. No, hay una sola iglesia que dejó fundando nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí habla de iglesias. Pero dice, pero
los primeros días de la semana, cada uno de ustedes depositen lo que haya podido ahorrar, de modo que no le hagan las colectas precisamente cuando llegue yo. Entonces quiere decir, la recolecta o ofrendas tenía que hacer el primer día de la semana, donde cuando estaban congregados, donde estaban reunidos, hablando, compartiendo palabra de Dios. Si hacían sábado, nadie había. Pero el domingo, como estaban reuniendo, ahí podían recoger cada uno lo que ha podido ahorrar, o sea, lo que podían compartir. Entonces, como es domingo, como primeros cristianos se reunían el domingo, entonces ahí podían recoger. Entonces, nos entendemos. Entonces, si lleva el sábado ya no, o sea, sábado no se reunían los cristianos, sino los judíos. Los judíos hasta ahora siguen reuniéndose el sábado, pero los cristianos, los discípulos de Cristo se reunían primer día de la semana. No nos equivoquemos de eso, no nos confundamos. Esto es la palabra de Dios del Nuevo Testamento, donde está afirmando nuestro Señor Jesucristo. Todavía tengo 4 minutitos. Y luego pasemos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Aquí nos indica en el capítulo 1, versículo 10, Caín en éxtasis el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Es del domingo. En cambio, más antes del Antiguo Testamento es día de descanso. Entonces, en Antiguo Testamento, como es día de descanso, se descansa día sábado. Pero como ya nosotros obedecemos la palabra de Dios, palabra de Jesús, que somos cristianos, nosotros celebramos, guardamos el día del Señor, no sábado, sino día del Señor, tal como dice. Y detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. Esta proclamación no podemos equivocarnos, no podemos poner un lado, tenemos que ser correctos, creer en Cristo, en Jesús. Vámonos ahora a San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2, versículo 23. San Marcos capítulo 2, versículo 23. De 23 a 27. Y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados y sus discípulos empezaron a abrir y camino arrancando espigas. Le decía los fariseos: mire, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? O sea, Antiguo Testamento. Era prohibido hacer sábado. ¿Quién son los fariseos? Son maestros de la ley, los que entendían de Dios, de las escrituras. Habían escrituras, había, digamos, Antiguo Testamento, que ahora es el Antiguo Testamento.
Entonces dice, y les dice, ¿nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y él, los que le acompañaban, sintieron hambre, como encontró en la casa de Dios en tiempo de sumo sacerdote? Aquí habla de sumo sacerdote. ¿Y quién es sumo sacerdote? Hay dos: sumo sacerdote eterno, que está arriba, nuestro Señor Jesucristo. Sumo sacerdote, habitar y comió los panes de las presencia que solo a los sacerdotes, aquí ya no habla uno, aquí somos sacerdotes solo uno. En ese tiempo había un sumo sacerdote que entraba una vez al año. Aquí somos sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, se fue una sola arriba al cielo, que está a la derecha de nuestro Padre Celestial. Que solo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él. Y les dijo, el sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Imagínense, dice, les dijo, el Jesús le dice, el sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Entonces ya aquí ya está retrocediéndole, ya no le está aprobándole. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. El Hijo del Hombre también es Señor. Entonces aquí habla de Señor, ya no habla de sábado. Y ya me perdí, hasta 27 ha sido. Ya ahí termino. Ya creo que termino también. Hasta eso presentaría el día sábado, que me quedo en San Marcos capítulo 2, versículo 23 a 27. Nos faltaría para concretar cómo está aprobando nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos queridos, le agradezco un mundo, nos acabó el tiempo y gracias a mi Padre Celestial estamos compartiendo, y en otro video le presentaré la terminación que está armado para salvación de nuestro Señor, nuestras almas, nuestros